Quiero platicarles sobre cómo mantenerse creativo después de trabajar 15 años como creativo, primero en agencias de publicidad y ahora en Twitter. Pero antes quiero preguntarles, ¿cuántos de ustedes realmente pusieron atención a cada una de las palabras que he dicho hasta este momento? Tengo problemas con mi anotador. Según un estudio de Microsoft en Canadá en 2013, muy pocos de ustedes realmente estaban poniendo atención a lo que yo estaba diciendo. Según este estudio, nuestra capacidad de atención hoy en día es de 8 segundos. Tomen en cuenta que en el año 2000, nuestra capacidad de atención era de 12 segundos. Ya perdimos un tercio de nuestra capacidad de atención. Es más, si hubiera en esta sala un pez dorado, seguramente el pez dorado hubiera puesto más atención que ustedes. Porque según este estudio, los peces dorados tienen la capacidad de atención de 9 segundos. Un segundo más que nosotros. Pero la verdad es que no puedo reprocharles esta falta de atención, porque yo soy igual o peor que ustedes. Y el control también, que no funciona. Ahora, tendría que mostrarles el desktop de mi computadora para que vieran mi navegador de internet. Y verían que tengo 12 pestañas abiertas. Así trabajo. ¿Y saben qué es lo peor? Que a lo que le pongo atención es a la parte de arriba, a esas 12 pestañas. Y solo estoy esperando alguna notificación que me dé permiso de distraerme de mi trabajo para checar el WhatsApp o para checar el mail. Es más, ayer que estaba escribiendo esta presentación, al momento en el que llegaba a escribir este párrafo que les estoy diciendo en este momento, ya me había puesto a leer mis correos de la oficina. Ya me había puesto a saludar a mi esposa y a mi hija que ya habían llegado. Me había quitado los zapatos, me había puesto a ver mis mensajes directos de Twitter. Inclusive había visto 3 pláticas talk para estar seguro si lo que estaba haciendo funcionaba o no. Después tuve que regresar a darle un abrazo a mi hija porque estaba llorando porque no se quería bañar. Es más, ya no me acuerdo en qué estaba. Ah, sí, les decía que después de 15 años de trabajar como creativo, hoy me es más difícil que nunca mantenerme creativo y tener nuevas ideas. Vamos a hacer un ejercicio. Cuando yo empecé como creativo, yo decía, yo siempre he sido creativo. Quiero estar en un trabajo donde me paguen por pensar ideas, porque de todos modos todo el tiempo estoy pensando tonterías. Cuando me estaba bañando, cuando estaba esperando a que pasara el camión por mí, cuando estaba esperando que llegara el profesor a dar clase. Es más, como decía un amigo, es que Carlos, tú te la pasas peloteando. Y sí es cierto, todos los ratitos que tenía muertos en mi vida, estaba pensando alguna tontería, algo nuevo, algo distinto. Hoy, eso ha cambiado. Vamos a hacer un ejercicio. Imaginemos que estamos en el dentista, casualmente. No se preocupen, es una revisión rutinaria, nada más vamos a hacernos limpieza, no tenemos caries, no necesitamos que nos suden las manos. Llegamos al dentista y nos avisan que faltan 30 minutos para que nos reciba el dentista. Nos sentamos, ¿y qué es lo primero que hacemos? Según un estudio de la Universidad de Western Ontario, especialmente si son menores de 24 años, no van a voltear a ver a la televisión que hay en la esquina. No se van a agachar a recoger una revista. Lo primero que van a hacer es sacar el teléfono celular. Este es el responsable de que hoy nuestra capacidad de atención sea de 8 segundos. Menos que un pez dorado.
Pero no necesariamente esto es malo. Según este estudio también, dice que aunque tenemos menor capacidad de atención, tenemos mayor capacidad de ser multitareas, multitasking. ¿Qué quiere decir ser multitasking? Quiere decir básicamente dos cosas. Una, que tenemos la capacidad de más fácilmente distinguir lo que nos es relevante de lo que no nos es relevante. Y la segunda es que también nos permite que más rápidamente podemos asimilar la información que nos es importante. Eso puede traer muchos otros beneficios. Ahora, claro, que eso también tiene sus riesgos. Esto puede hacer que caigamos en lo que algunos conocen como la infoxicación. ¿Qué quiere decir la infoxicación? Quiere decir que recibimos tanta información que no tenemos la capacidad de asimilarla. Y entonces, paradójicamente, mientras más información tenemos, estamos más desinformados. Imagínense que la información es una especie de droga. Una especie de droga que cada vez nos hace menos efecto. Y como buenos adictos a la información, entonces cada vez queremos más información porque ya no nos hace efecto la dosis. Y entonces tenemos una necesidad insaciable de información. Para darles unos datos que nos muestran esto, cada minuto se sube a internet 400 horas de video, solo en YouTube. En un minuto se suben 5,000 nuevas fotografías solo en Instagram. Y cada 60 minutos se tuitean 420,000 conversaciones. ¿Cómo podemos tratar esta adicción? Ustedes son mi grupo de autoayuda. Yo soy Carlos, soy un adicto a la información. Tengo un grave problema de retención de atención y tengo que combatir esta enfermedad para poder tener nuevas ideas. Porque si no tengo la concentración, no tengo nuevas ideas. Entonces empecemos con lo que en las agencias de publicidad usamos como recurso para sacar ideas desde hace muchísimos años. El brainstorming, la lluvia de ideas, el peloteo. Después de muchos años fui descubriendo que los peloteos, que las lluvias de ideas, cuentan con muchas barreras que hacen que no sean exitosos, que no logremos tener buenas ideas, o que tengamos que estar hasta las 3 o 4 de la mañana para tener buenas ideas. La primera barrera es la falta de claridad. Nos sentamos un grupo de creativos, 6, 8 creativos, y empezamos a sacar ideas. Pero lo que no tenemos claro es ideas para qué. Muchas veces uno piensa que la misión es una y otro piensa que la misión es otra. Y entonces, ¿cómo podemos llegar a tener una gran idea si ni siquiera sabemos cuál es el problema que queremos resolver? Entonces, si ustedes van a hacer un ejercicio de lluvia de ideas, mi primera sugerencia es que empiecen el ejercicio intentando tener una pregunta clara que resolver. Convertir su problema o su reto en una pregunta lo más clara que es posible que sea. Y estar seguros que todos los que están participando están de acuerdo en que esa es la pregunta que quieren resolver. Por ejemplo, yo quiero resolver cómo puedo ser más creativo cuando no tengo suficiente concentración. Puedo poner a un grupo de personas y todos estamos trabajando claramente con una misión. La segunda gran barrera es de la que hemos venido hablando, la falta de concentración justamente. Ahí la solución parece muy clara. Pues
Lo primero es estar en un espacio que no sea muy público, un espacio privado, para evitar ver pasar a la gente y decir, mira, ahí va Pepe, o mira qué bonito perrito, o ya van a chocar. Intentar estar en un cuarto donde no haya distracciones. Después, que no haya celulares, que la gente apague su celular. Y tercero, que no se abran las computadoras. Esto parece muy fácil y nos lo han enseñado los maestros desde hace muchos años. Pero también lo que hemos aprendido es que en el siglo XXI pedirle a un ser humano que no se distraiga, que apague el celular, que cierre la computadora es prácticamente imposible. Lo que yo he visto es que esto solo se lo puedes pedir a alguien por muy cortos periodos de tiempo. Si yo les digo durante la próxima hora no volteen a ver su celular, no lo van a lograr. Pero a lo mejor si les digo por 10 minutos no apaguen no vean su celular, lo logran. Entonces, esa es mi segunda sugerencia. Tener lluvias de ideas de solo 10 minutos, no más, para poder tener la disciplina de no voltear a ver el teléfono celular ni la computadora. La otra gran barrera es la inseguridad. A veces no quiero hablar, no quiero dar una idea. Y otras, solo estoy pensando en mi idea. Y eso es todavía más grave. Porque si solo estoy pensando en mi idea, no estoy escuchando las ideas de los demás. Lo cual es absurdo, porque la primera razón para hacer una lluvia de ideas es que la idea de uno estimule las ideas de los demás. Pero si solo estoy pensando en cuál va a ser mi idea y no escucho las ideas de los demás, no estoy haciendo una real lluvia de ideas. Ahí mi sugerencia es poner una regla muy simple. Las ideas que se toman en cuenta son aquellas que la gente dice en voz alta. Y después de decir la idea en voz alta, hay que ponerla en el pizarrón para que todos la puedan ver. De modo que la idea se convierta en una idea de todos. Y finalmente, como les decía, la inseguridad. El miedo a que mi idea sea criticada. Imagínense las agencias de publicidad donde tenemos al trainee, al redactor junior, al redactor senior, al director creativo asociado, al director creativo de grupo y al vicepresidente creativo. Ahora imagínense por un momento que ustedes son en el trainee y tienen que decir una idea enfrente de todos los demás. No, pues mejor me quedo callado. El miedo a que me critiquen mi idea, a que piensen que mi idea es anticuada. A lo mejor yo soy el vicepresidente creativo y el chavito tiene 20 años menos que yo y seguramente sabe mucho más de lo que está de moda que yo. Qué miedo que piense que mi idea es anticuada. O el miedo a que piensen que mi idea simplemente es una idea mala o no es original. Entonces, lo que yo les sugiero es que cuando vayan a hacer una lluvia de ideas, nunca busquen la mejor idea. En una lluvia de ideas no se busca la mejor idea, se busca tener muchas ideas. El reto es a ver cuántas ideas podemos sacar. No importa si son buenas o malas. ¿Qué hacemos con eso? Estimulamos que todo mundo diga sus ideas, porque lo que estamos intentando lograr son muchas ideas. Entonces no importa si la idea es una tontería, ahí va porque ya es una más en la lista. Esto estimula más ideas que estimulan otras ideas, pero también estimula ideas que son realmente fuera de la caja. No la idea que creo que es la mejor o la más correcta, sino la más distinta. Hay muchos ejercicios de lluvias de ideas. Seguramente hay unos que son mucho mejores que este, pero este es el que me ha funcionado a mí. Y les aseguro que si un día hacen este ejercicio, en tan solo 10 minutos van a tener una cantidad de ideas que les va a sorprender. Y además ideas realmente muy distintas. Pero hasta aquí solo estamos hablando de cómo hacer una lluvia de ideas. Pero la pregunta realmente importante es, ¿y cómo hago para que se me ocurra una idea? Esa es una pregunta mucho más complicada y una pregunta que sería difícil contestar. Yo solo me atrevo a contarles, a compartirles cuál es mi proceso de creación de ideas. A mí siempre me han gustado mucho las palabras y me impacta el poder que una palabra puede tener. Tanto me han gustado las palabras
que yo siempre dije que después de ser creativo, sería escritor. ¿Y por qué después de ser creativo? Pues porque primero hay que vivir para tener de qué escribir. Eso decía yo. Después descubrí que no, que en realidad lo que pasa es que yo no soy escritor, que no basta tener las palabras para ser escritor. Para ser escritor hace falta pasión, hace falta oficio, hace falta mucha disciplina. No soy escritor, pero soy una persona muy curiosa, o metiche, como me dice mi esposa. Y ser metiche, ser curioso, me ha permitido que mi imaginación todo el tiempo esté inquieta, porque como quiero saber qué pasa, me estoy imaginando qué habrá pasado. Y me di cuenta que ser curioso y tener una imaginación inquieta era suficiente para crear historias. Y me di cuenta que yo nunca quise ser escritor, aunque me imaginaba perfecto a los 60 años, jubilado en mi cabaña, frente a la playa, con mi pipa y mi labrador escribiendo libros. Pero a mí lo que me gusta es eso, es contar historias. Y entonces empecé a buscar cómo contar historias. Lo primero que hice fue empezar a buscar imágenes, tratar de capturar estas imágenes que sentía que contaban una historia. Y empezar simplemente a coleccionar estas imágenes en las que yo encontraba historias. Y después descubrí el poder de 140 caracteres. Descubrí que en Twitter la gente era capaz de, con solo 140 caracteres, decir muchas cosas. Y entonces empecé a usar Twitter para intentar contar historias en solo 140 caracteres. Historias como esta. O historias como esta otra. Y por un tiempo, mi proceso de creación se basó en eso, en ser muy metiche y entonces capturar imágenes y después estas imágenes me detonaban historias. Mi imaginación volaba y escribía estas historias. Hasta que un día me di cuenta y dije, ¿qué pasa si estas historias que se me ocurren a mí, como esta, la pongo junto a estas otras imágenes que me detonan otras historias? Y descubrí que yo solo era el escritor de la mitad de la historia. Que la otra mitad de la historia se la iba a imaginar el que estuviera viendo la imagen y leyendo el texto. Y así surgió lo que me gusta llamar como instacuentos. Y para mí, este ha sido mi ejercicio de creación en los últimos años y lo disfruto muchísimo. ¿Cómo hago para que este ejercicio se mantenga vigente? Pues de muchas maneras. A mí me gusta, por ejemplo, como les decía, observar y voltear hacia donde nadie está viendo. Y entonces estar en una boda y de repente ver que ahí viene un helicóptero a lo lejos y acercarme por curiosidad. ¿Quién viene en un helicóptero a esta boda? ¿Por qué en un helicóptero? Y eso me detona una historia. Entonces, observo mucho y me he dado cuenta que lo que más disfruto es observar a las personas. Y encuentro que las personas me dan muchísima más curiosidad y me detonan mucho más imaginación. Y no solo las personas. Viajar es otra gran manera de mantener mi imaginación viva y mi curiosidad al 100. Cuando voy de viaje, me gusta también buscar una mirada que sea distinta. Cuando veo 150 turistas levantando la cámara hacia el mismo lugar, yo intento buscar otro lugar desde donde ver las cosas.
aunque a veces tenga que pagarle a un lanchero para que me lleve un poquito hacia afuera de la isla. Y eso se replica no solo cuando sales de viaje, cuando vas caminando por la calle. Siempre hay un ángulo diferente, que la misma imagen te cuenta otra historia. Y a veces también se trata de abrir esa cortina que no quieren que abras y asomar, ver lo que hay ahí. Y ver lo que a lo mejor lleva mucha gente sin ver desde hace mucho tiempo. Ese es mi proceso de creación. Pero lo más importante de mi proceso de creación, lo que me mantiene más curioso o más metiche y lo que mantiene a mi imaginación más viva, es la vida misma. Es esto que porque solo tenemos 8 segundos de capacidad de atención, de repente se nos escapa sin voltearla a ver. Entonces, si quieren seguir teniendo ideas frescas, desde mi punto de vista, aprovechen esos 8 segundos que tenemos para disfrutar la vida. Muchas gracias.